Las casas, así como cualquier otro lugar, son escenarios donde también se presentan fenómenos turbios, ya que nuestros hogares guardan todo tipo de energías, ya sea de los antiguos dueños, de todas las personas que ahí han muerto o que todavía habitan. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán darte cuenta de que ni siquiera estás a salvo en tu lugar más seguro y privado. Hola, he visto que subes relatos de terror, así que este mensaje es para compartir contigo una historia que pasó hace 5 años y que aún la recuerdo con horror y espanto. Cuando era adolescente, mi familia alquiló una casa de 2 pisos, cerca de un río, para pasar un par de semanas de vacaciones, alejados de la ciudad. Era una hermosa casa. En el piso de arriba disponía de 3 dormitorios, baño, cocina y terraza acristalada. En la planta baja tenía una cocina, un salón y detrás de las escaleras había un pequeño pasillo que conducía a 2 puertas. Una puerta te llevaba al garaje, la otra puerta te llevaba a una vieja habitación oscura o lo que parecía ser un dormitorio abandonado. Solo había un colchón muy viejo sobre el piso y nada más. Yo odiaba el piso inferior de esa casa, pues cada vez que bajaba las escaleras sentía como si hubiera alguien mirándome desde la pasarela. Aquello que me observaba se sentía enojado, siniestro y amenazante. Era muy aterrador. Evité activamente bajar las escaleras, pero de vez en cuando estaba en el salón de arriba y sentía la misma presencia mirándome desde un rincón. Yo se lo comenté a mis padres y ellos me dijeron que ellos no habían visto nada. Tuve varios incidentes perturbadores en esa casa relacionados con esa extraña presencia. El primero ocurrió la primera noche que me fui a dormir y en la madrugada empecé a escuchar los pasos de alguien caminando, justo del otro lado de mi puerta en el pasillo. Luego se escuchó que alguien tosía con fuerza, pero al salir no había nadie. Otra noche, me pareció ver una silueta abajo, al fondo de las escaleras, parecía una silueta masculina, aunque no podía distinguirla bien. Yo veía esa sombra observando hacia arriba, como si tuviera intenciones de hacerme algo. Intenté calmarme, y pensé que quizás sería mi padre, así que grité su nombre, con algo de temor. Pero para mi infortunio, mi padre salió de su dormitorio, que estaba detrás de mí, y me preguntó si necesitaba algo. Ahí me di cuenta de que lo que estaba abajo no era uno de nosotros. Pero la última noche que estuvimos ahí fue lo más escalofriante. A las 3 de la madrugada, mi hermanito menor nos despertó a todos llorando y nos dijo que vio un fantasma en la cocina. Mis padres se lo llevaron a dormir con ellos, considerando que solo se estaba imaginando cosas. Pero yo me quedé helada del miedo, sabedora de que no era la única que estaba viendo cosas extrañas en esa casa. Me encerré en mi habitación y le puse seguro a la puerta. Esa noche casi no pude dormir, pues percibía un olor muy fétido en mi habitación. Era un olor terrible, como el de un animal descompuesto. De pronto, comencé a escuchar esa tos otra vez, esa tos seca y ruidosa que anteriormente escuchaba afuera de mi habitación. El problema es que ahora la estaba escuchando adentro. Me quedé paralizada en mi propia cama, estaba tan espantada que no podía ni gritar. La habitación estaba en una escalofriante oscuridad, solo podía percibir la tenue luz del pasillo, que sobresalía por debajo de la puerta. Así estuve unos 15 minutos, tapada de pies a cabeza en mi cama, hasta que volví a escuchar esa tos de nuevo, y fue ahí que tomé el valor para levantarme y salir de la habitación. Pero estaba tan nerviosa que me temblaban las manos y no podía quitarle el maldito seguro que le puse a la puerta. Comencé a sudar mientras observaba por el rabillo de mi ojo que algo se estaba moviendo detrás de mí. Yo me dije a mí misma, no voltees, pero inevitablemente me dejé llevar por mis pensamientos más intrusivos y volteé ligeramente. Lo que vi casi me causa un infarto. Era un hombre, por lo poco que alcancé a ver estaba flaco, sucio y demacrado. Parecía un jodido zombi. El hombre estaba saliendo de abajo de mi cama como si hubiera estado ahí durmiendo conmigo. Cuando el hombre me extendió uno de sus brazos, intentando alcanzarme, logré destrabar la puerta y la cerré por fuera. Rápidamente, fui corriendo con mis padres y como pude, les expliqué la situación. Mi padre tocó la puerta, pero no abrían. Le dijo a aquel tipo que lo iba a moler a golpes si no abría. Tuvo que usar una llave que le dio la persona encargada del alquiler y cuando abrió, vimos a ese hombre saliendo por la ventana. Al hombre no le importó lanzarse de un segundo piso, cayendo con las manos por delante, y estoy segura que se fracturó al menos un brazo. El hombre escapó, y esa noche ya no dormimos, solo esperamos al amanecer para entregar la casa e irnos de allí. El dueño de la casa era un señor muy mayor, y su hija se encargaba del alquiler de la propiedad.
Su hija nos pidió disculpas por lo sucedido, parecía buena persona y nos ofreció un reembolso, pero mi padre dijo que lo dejara así. Nosotros lo discutimos y pensamos que era un vagabundo que se coló en esa casa y estuvo viviendo con nosotros durante todo ese tiempo. Y eso me pone la piel de gallina porque pudo terminar muy mal para nosotros, en especial para mí. Hace unos años, vivía en un pequeño suburbio, en una casa acogedora, que compré a un precio accesible. A decir verdad, rara vez pasaban cosas paranormales en el tiempo que llevaba viviendo en esa casa. Bueno, de vez en cuando se escuchaban algunos sonidos extraños, o las cosas se caían solas al piso, pero te mentiría si te digo que pasaban muy seguido. Solamente ocurrían de vez en cuando, por lo que yo lo consideraba normal, y siempre trataba de buscarle una explicación lógica. Yo tenía la costumbre de quedarme despierto hasta tarde viendo televisión, y una noche en particular, estaba frente a la televisión viendo mi programa de la medianoche. Afuera llovía mucho y los relámpagos se escuchaban demasiado intensos, como si fuera una tormenta eléctrica. De pronto, sonó el timbre. Cuando lo escuché, sentí algo de intriga, porque no estaba esperando a nadie, y por el clima y horario, no debía haber ni un alma afuera. Quizás alguien necesitaba ayuda, así que bajé y abrí la puerta. Ahí afuera, estaba una niña con una mirada triste y melancólica. La pequeña me dijo, «Señor, ¿ha visto usted a mi madre?» Yo miré a la pequeña y respondí, «No, no conozco a tu mami. ¿Acaso ella vive cerca? Puedo ayudarte a encontrarla si recuerda su número o dirección». La niña se quedó en silencio por unos segundos, mirándome directamente a los ojos. Yo empecé a sentir un poco de miedo. La niña respondió, «Sí, mi madre vive justo aquí». «¿Perdón?», exclamé, con nerviosismo e incredulidad. «Sí, ella vive en esta casa, lo recuerdo bien», dijo la pequeña. «Creo que estás confundida», le dije. «Mira, si quieres podemos hablarle a la policía para que ellos te ayuden a encontrar a tu mami. ¿Te gusta la idea?». La pequeña me miró con rencor y replicó, «No, la policía no hace nada. Ellos nunca atraparon a papá». Yo no sabía de lo que estaba hablando esa pequeña. Intenté seguir su juego y le dije que entrara para esperar a las autoridades, pero ella levantó un brazo, apuntó con el dedo y dijo, «Oh, mira, ahí está mamá». «¿Dónde?», pregunté. «Está justo detrás de ti». Yo volteé, con un nudo en la garganta, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo hacia afuera, la niña ya no estaba. Salí muy confundido a buscarla y me empapé debajo de la lluvia torrencial, pero ya no la encontré. Realmente me quedé muy preocupado, ya que por las cosas incoherentes que me dijo, consideré que la pequeña podría estar bajo los efectos de alguna sustancia. Antes de entrar de nuevo a la casa, vi que uno de mis vecinos, el de la casa de enfrente, me estaba observando a través de su ventana. Cuando se dio cuenta de que lo vi, se escondió y cerró las cortinas. «Qué tipo más raro», pensé. De esa noche me quedé en vela, pensando en lo que había sucedido. No tanto por miedo, sino por la incertidumbre de qué habrá pasado con aquella niña indefensa. Pasaron los días y fui olvidando la situación, hasta que una noche, mi vecino tocó la puerta. Era el mismo vecino que había visto noches antes. Él me pidió permiso para entrar y me dijo que venía a contarme algo importante. Yo no tuve ningún problema en dejarlo pasar y nos sentamos en la mesa del comedor. Ahí fue donde me dijo algo que me dejó completamente pálido. Él me dijo, «¿Viste a la niña, verdad?». Yo le pregunté que a qué se refería. «La niña, la que viene buscando a su madre, la viste esa noche, ¿no es así?», me dijo. Yo le respondí que sí, y luego le pregunté que cómo sabía eso. Él me contó que esa no era una niña como tal. En realidad, era el espíritu de ella, que cada tantos años se aparecía, tocando la puerta de esa misma casa. Ya que en esa casa fue donde su padre acabó con la vida de ella y de su madre en el lejano verano de 1993. Me dijo que esa noche me vio hablando solo afuera, pero él sabía lo que estaba pasando porque llevaba viviendo ahí más de 15 años. Y que en todo ese tiempo han vivido al menos 5 personas diferentes en esa casa, pues todos se aterran cuando reciben la visita de la niña. Al escuchar eso, me empecé a sentir mal, como si estuviera a punto de desmayarme. Creo que no estaba preparado para procesar toda esa información. Comencé a hilar todos los puntos en mi mente, recordando lo que había pasado, y me negaba a creerlo. Aunque había cosas que tenían sentido, como el hecho de que afuera estaba cayendo una lluvia impetuosa y la niña no tenía ni una gota de agua encima, estaba completamente seca. Dejé pasar por alto ese detalle en su momento. Mi vecino me enseñó un recorte de un periódico viejo, donde salía esa noticia. Hombre le quita la vida a su esposa e hija de 9 años y se da a la fuga. Las razones aún son desconocidas y las autoridades siguen buscándolo. 25 de julio de 1993.
Cuando vi la foto de la niña, pude comprobar que era la misma que había visto esa noche. Bueno, a pesar de todo eso, tomé la decisión de seguir viviendo en esa casa, pues sabía que el espíritu de la pequeña y su madre no eran malignos. Solo procuraba tener siempre una vela encendida, en el piso de abajo, con los nombres de ambas, para tratar de honrar su memoria. Eventualmente me tuve que mudar a otra ciudad y un nuevo inquilino arribó a esa casa, el cual lleva algunos años viviendo ahí. Y según mi antiguo vecino, con quien he mantenido el contacto, ya no se ha presentado ningún tipo de fenómeno paranormal en la casa. Espero que esa sea una señal de que sus espíritus por fin encontraron la paz. ¿Qué tal? Quiero compartir contigo una anécdota paranormal, la he contado pocas veces porque me produce una extraña combinación de sentimientos. En mi vecindario vivía un señor mayor, de unos 75 años. El señor vivía solo y no tenía familia, pero era bastante educado y agradable. En las mañanas que yo salía a trabajar, él siempre me saludaba desde el porche de su casa. Solíamos tener una charla corta y amena sobre cualquier cosa en realidad, y en uno de esos días me contó que se estaba preparando para mudarse a una casa de retiro, pues le haría bien tener compañía de gente de su edad. En los días siguientes ya no salía a saludarme en las mañanas y dejé de verlo eventualmente. Me pareció extraño que no se despidiera, así que me acerqué a su casa y miré por las ventanas, pero solo había un montón de cajas de mudanza. Yo supuse que ya se había mudado, así que me di la vuelta y estaba por irme, pero en ese preciso momento lo veo a este señor asomando la cabeza desde una habitación en el pasillo. El señor me hacía señas para que fuera con él con una desmesurada insistencia. Yo intenté entrar, pero estaba todo cerrado. Me tuve que meter por una de las ventanas traseras y al entrar a su habitación, descubrí el cuerpo sin vida de este pobre hombre. Estaba acostado, con su mano derecha sobre su pecho y los ojos abiertos. Según los forenses, el señor había muerto 3 días atrás y su cuerpo estaba empezando el proceso de descomposición. Me dio mucha tristeza que el hombre muriera así. Desde ese día, esa casa ha estado desocupada, pero en ocasiones escucho ruidos o veo sombras moverse por las ventanas. Mi esposa dice que podrían ser los animales que se metieron a esa casa y que hacen esos ruidos, pero no me convence mucho ese argumento. Cuando salgo temprano en las mañanas, trato de no voltear hacia esa casa, porque no puedo evitar sentirme observado, como si hubiera algo ahí dentro. La verdad, yo no creía mucho en lo paranormal, pero después de todo esto he cambiado de opinión. Hasta aquí llega mi historia, saludos y gracias por leer. En el 2019, mis padres se fueron de vacaciones por una semana a otro país. En ese entonces yo tenía 18 años y me quedé a cargo de mi hermana menor de 9. Una noche cualquiera, me desperté con el gruñido de nuestro perro y las luces del sensor de movimiento en nuestro patio trasero encendiéndose. Vivíamos en una propiedad grande, aunque nunca antes se había metido ningún intruso. Me levanté y caminé hacia el frente de la casa y noté una sombra que entraba por una de las ventanas de la cocina. Esa sombra le estaba dando vueltas a toda nuestra casa, como si estuviera buscando por dónde entrar. La sombra se aproximó a la entrada principal y empecé a escuchar una respiración muy pesada. Me acerqué a la mirilla de la puerta y vi el ojo de alguien mirando hacia adentro de la casa. Literalmente nuestras miradas se cruzaron y sentí pánico en ese momento. Me quedé paralizada por un instante. Luego corrí rápido hacia el teléfono para llamar a la policía y a esconderme en la habitación de mi hermana. De pronto, una risa escalofriante de un hombre se escuchó desde afuera, al momento que azotaba sus 2 manos contra la puerta principal. Cuando la policía llegó, abrí la puerta y me interrogaron. Les dije que ni siquiera pude ver a ese hombre, pero que no debía estar muy lejos. La policía comenzó a inspeccionar la propiedad y yo salí con ellos. Pero afuera, me llevé un susto enorme al ver que la puerta principal estaba manchada de sangre. Quien sea que haya sido aquel hombre, acababa de cometer un terrible crimen y estaba buscando más víctimas. La policía se quedó a vigilar el vecindario toda la noche y enviaron unidades a las zonas de los alrededores en caso de que ese hombre estuviera escondido por allí. Lo más aterrador es que nunca lo atraparon y que ese loco sádico sigue suelto por ahí y temo que algún día regrese. Buenas noches. Considero prudente compartir contigo la siguiente historia que hasta el día de hoy, a mis 37 años, sigue siendo la única experiencia paranormal que he vivido. Durante toda mi infancia, mis padres solían tener fuertes discusiones y tanto mi hermana como yo preferíamos quedarnos en la casa de los abuelos. Esa casa era viejísima, pero aún se mantenía en un perfecto estado, porque los abuelos la cuidaban mucho, le daban mantenimiento y tenían todo limpio. Ellos siempre fueron muy cariñosos con nosotras, puedo decir que los considerábamos como unos segundos padres. Mi abuela era una mujer sumamente culta, con una extrema habilidad para contar historias.
Te envolvía con su forma de hablar, podías pasar horas escuchándola. Ella solía contarme historias de terror, de cosas que le habían pasado y otras tantas que ocurrían en su propia casa. Yo me quedaba fascinada ante tales historias y mi hermana, como era más pequeña, se refugiaba con el abuelo para no escuchar nada de eso. Mi abuela siempre decía que en esa casa se aparecía un niño pequeño, que era muy travieso y que le gustaba tirar las cosas, algunas cosas las cambiaba de lugar, etc. En mi inocencia, yo le decía que quería verlo, para jugar con él, pero ella me dijo que era tímido y no le gustaba jugar con las niñas. Con los años crecieron mis responsabilidades y las visitas a la casa de los abuelos se hicieron más escasas. Ya casi no los visitaba y no hablaba con ellos. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada que me rompió el corazón. Mi abuelo había fallecido por un infarto. Eso ocurrió en el año 2011 y posteriormente, mi abuela falleció en el 2012. Es triste decirlo, pero es común que una persona mayor fallezca poco tiempo después de perder a su compañero de vida. Los abuelos nos dejaron la casa a mí y a mi hermana y otras propiedades se las repartieron a mi madre y tíos. Por algunos años, la casa estuvo sin habitar, aunque trataba de mantenerla siempre en buen estado. Mi hermana hace muchos años que se fue a vivir a otro país con su pareja y yo no habité esa casa hasta que me separé de mi exmarido y me tuve que ir a vivir allí con mi pequeño de 7 años. Cuando llegamos, noté que mi niño se empezó a comportar raro desde los primeros días, lo escuchaba hablando solo y me dijo que tenía un nuevo amigo con quien le gustaba jugar. Yo le dije que me lo presentara para saludarlo y él me dijo que no le gustaba que lo vieran. Le pregunté cómo se llamaba ese nuevo amiguito suyo y me dijo que se llamaba Liborio. Yo tragué saliva y respiré profundo. Liborio era el nombre de un niño que perdieron los abuelos cuando iniciaron su matrimonio, antes de que tuvieran a mi madre y mis tíos. Soy psicóloga y entiendo que es normal que los niños tengan amigos imaginarios, pero saber que ese niño es un fantasma lo vuelve aterrador. Yo lo dejé pasar, pues con el tiempo la mayoría de niños dejan de interactuar con esos amigos imaginarios. Y afortunadamente fue lo que pasó. Meses después, mi hijo dejó de hablar con aquel niño, al punto que ya ni siquiera lo mencionaba, empezó a hacer amigos verdaderos e ingresó al equipo de fútbol de su escuela. Pero ahí no termina esta historia. Una noche, yo estaba tratando de descansar después de trabajar todo el día. Estaba muy irritable y de mal humor, así que ya imaginarás mi molestia cuando empecé a escuchar el sonido de una pelota rebotando en los pasillos de la casa, acompañado de unas risas. Me levanté y le grité a mi hijo que no eran horas de estar jugando con la pelota. Pero en ese instante, sentí que mi presión subía por las nubes al recordar que mi hijo estaba pasando la noche en una pijamada, en casa de un amigo suyo. Yo estaba sola en casa, o al menos eso creía. Me regresé caminando a mi cuarto, con las piernas temblando, cuando volví a escuchar esas risas otra vez. Miré de nuevo, y al fondo del pasillo, entre la oscuridad, estaba aquel pequeño, al que por tanto tiempo quise ver. De hecho, era la primera vez que lo veía. Yo fui caminando hacia él, con temor, pero también con mucha curiosidad. Pero entre más me acercaba, ya menos podía verlo, su figura empezaba a mezclarse entre la oscuridad. La pelota llegó, rodando a mis pies, y dejé de verlo por completo. Te juro que me metí a mi cuarto y caí dormida en cuanto me acosté en la cama. Desperté al día siguiente, pensando que todo había sido un mal sueño, sin embargo, la pelota seguía en el mismo sitio de anoche y lo recordaba todo con claridad. Han pasado varios años y actualmente sigo viviendo en la misma casa, ya con un par de remodelaciones. Mi hijo dice que no recuerda nada de Liborio, su amigo imaginario, pero yo sé que sigue habitando en la casa. A través de los años he aprendido a vivir con su presencia, con sus travesuras, y pienso que no todos los fantasmas tienen por qué ser malos. No he vuelto a verlo otra vez con la misma claridad, y tampoco es que desee hacerlo, pero haber vivido esa experiencia me confirmó que los fantasmas sí existen. Gracias por el tiempo, si es que leíste esta historia, te envío un cordial saludo. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, recuerda dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Agradezco todo el apoyo que le están dando a los videos del canal. Es una motivación muy grande para seguir subiendo contenido, por lo que seguiré subiendo más videos de sus series favoritas. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.